corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Imagínate que estás en un bote seguro y seco. Al otro lado de la laguna hay otro bote que tiene una filtración y se está hundiendo. Tú puedes pensar que tú estás bien, pero en términos de tentación moral, todos estamos en el mismo bote, ya sea en la iglesia o no. Todos nosotros como seres humanos somos propensos a los pecados morales y los medios de comunicación hacen que ese pecado sea fácil de cometer. Hoy explotaremos más mitos sobre quién es vulnerable al poder de Internet. Quédate con nosotros desde la iglesia Moody en Chicago. Esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Ahora el pastor viene a presentarnos el segundo de 6 mensajes, el cual trata sobre el poder seductor del deseo. John Bunyan, en su libro titulado La Guerra Santa, analiza cómo Diabolos, quien es diablo, intenta tomar el alma del hombre. Compara tu corazón con un castillo simplemente por un momento, y los demonios estarán hablando cómo van a lograr que el alma del hombre les deje entrar, porque ellos no pueden entrar a menos que las puertas sean abiertas desde adentro. Y uno de los demonios dice: prometeremos cosas que por supuesto nunca cumpliremos. Le diremos sobre cosas que le gustaría tener pero que no recibirá. Y básicamente son mentiras, mentiras y mentiras. Lograremos que el alma del hombre nos deje entrar. Y ese es nuestro problema, ¿verdad? Tú y yo tenemos un corazón, y ese corazón fue diseñado para Dios. Es como un castillo, pero nosotros le abrimos las puertas al enemigo con un resultado que es muy evidente, y el problema es que tú y yo tenemos traidores dentro de nosotros que quieren ser tentados por nuestro enemigo. Por lo tanto, el enemigo influye sobre esos traidores hasta que estemos derrotados y los dejamos entrar. Bueno, esta es una serie de mensajes titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. ¿Y cuán necesarios son estos mensajes? Vivimos en un mundo en el que los medios están en todas partes, y alguien me preguntó esta semana: ¿son malvados los medios? ¿Es malvada la tecnología? Bueno, la respuesta obvia es no. La tecnología no es mala, porque la tecnología en sí misma no puede pecar, pero está en contra de nosotros, tal como lo mencioné en mi mensaje anterior. Hace un tiempo, un miembro del personal y yo visitábamos la cruzada estudiantil, y allí descubrimos que es el ministerio llamado Alcance Misionero Mundial, y ellos están utilizando Internet para difundir el Evangelio en todo el mundo, incluyendo a los países musulmanes. Y cientos e incluso miles de personas en ciertos países en todo el Medio Oriente se están volviendo a Jesucristo, en gran parte debido al poder de Internet. Entonces, ¿los medios pueden ser redimidos y utilizados para el bien? Absolutamente, pero tienen que ser redimidos de las manos del maligno. En el proceso de preparación para esta serie, leí varios libros diferentes, y uno que aún no he terminado de leer tiene que ver con la historia de un hombre que estaba profundamente inmerso en la pornografía y la forma como Dios lo liberó. Y pondremos esa biografía a una disposición en algún momento en el futuro. Pero la increíble historia es que hoy él profundiza en la pornografía, inclusive en la que está presente en la vida de los niños. Padres, ustedes no pueden creer lo que les está sucediendo a sus hijos a la edad de 4, 5 o 6 años. Edades en las que ya están jugando videojuegos y navegando en Internet. Eso es suficiente como para hacer llorar a una piedra. Así que hoy les pido, a pesar de que no voy a entrar en detalle sobre eso, que simplemente reconozcan que estamos hablando de algo que es enorme. Y aprendí que una de las cosas que ha hecho que Internet se haya convertido en algo tan grande en todo el mundo es realmente la pornografía. La pornografía le ha dado fuerza. Ella es la que ha hecho que Internet sea tan exitoso, llegando a los confines de la tierra. Y se supone que tú y yo debemos vivir vidas justas en medio de todo esto. Si escuchaste mi mensaje anterior y si no me escuchaste, espero que lo consigas.
te di 3 mitos que tenemos que superar, 3 mitos que tenemos que explotar, y hoy te estaré dando 3 mitos más que necesitamos confrontar y destruir. El primer mito es que pensamos que esta serie de mensajes y de lo que estoy hablando realmente le pertenece a alguien fuera de la iglesia, a alguien que quizás será arrestado esta semana por un delito sexual. Eso es un mito. Estoy hablando de nosotros, específicamente. Estoy hablando acerca de tus hijos, criados en un buen hogar cristiano. Estoy hablando acerca de tus hijas. Estoy hablando acerca de nuestros nietos. También estoy hablando acerca de tu esposo y estoy hablando acerca de tu esposa. En lugar de que pensemos que el problema está allá afuera, vamos a ser honestos y vamos a reconocer que está dentro de nuestros corazones y vamos a ver las cosas más o menos de forma real, en lugar de decir, allá está esa persona, aquí está esta persona, por el hecho de que todos estamos tentados, todos luchamos y todos nosotros a veces hemos fallado. Por lo tanto, simplemente reconozcamos que el problema está con nosotros y no en otro lugar. El día de oración y ayuno, en el que cientos de nosotros nos reunimos para orar después de un día de ayuno, puse una silla frente al grupo y luego les pedí a aquellos que se encontraban luchando con la impureza que se sentaran en esa silla si querían recibir una oración especial. Una persona detrás de la otra vino y se sentó en la silla. Si hubiéramos continuado en esa dirección y hubiéramos seguido, estoy seguro de que simplemente el resto de la noche podría haber transcurrido con gente acercándose a sentarse en esa silla para recibir una oración especial. Y luego hice la declaración de que, si fuéramos honestos, sería muy apropiado que todos nosotros en algún momento nos sentáramos en esa silla y dijéramos, he luchado contra la impureza. Y para algunos de ustedes que están luchando, puede que ni siquiera sea completamente su culpa. Varios hombres me han dicho que fue su padre quien los inició. Piense en ese poder, el poder de un padre sobre un hijo para iniciarlo en ese tipo de esclavitud y ese tipo de pecado. Ahora bien, para salir de este mito, tendrás que admitir todo. No es nuestra responsabilidad señalar con el dedo, sino simplemente decir que no seamos rápidos para juzgar, sino reconocer que estamos hablando acerca de todos nosotros en algún nivel. El segundo mito es pensar que puedes ser un usuario y que eso no impacta nada, eso no afecta nada, eso no afecta a tu relación. ¿Qué diferencia hay en lo que hago si lo hago en privado? Eso hace una gran diferencia y por razón de tiempo no puedo profundizar en esto. Pero sí afecta la relación con tu esposa, tus hijos, tu capacidad de guiar como padre, porque ningún padre realmente puede brindarle una guía buena y libre a su hijo mientras esté lidiando con un pecado que lo ha vencido, un pecado sobre el cual no tiene victoria. Por lo tanto, no te engañes, no mientas acerca de eso. Y luego tenemos el tercer mito, que es pensar que podemos salir solos de esto. Todos los que luchan con la pornografía han testificado que una de las formas como han logrado librarse de ella es simplemente encontrando un amigo a quien le confesaron, a quien le rindieron cuentas, y hablaremos más sobre eso en mensajes futuros. Bueno, ya esto es suficiente como introducción. Por favor, ¿buscarías conmigo en Santiago capítulo 1 en el Nuevo Testamento? Y hacia ahí es a donde está orientado este mensaje. A medida que desarrollemos la secuencia de arriba hacia abajo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar dentro de nuestros propios corazones y luego de haber mirado dentro de nuestros propios corazones, vamos a señalar el camino hacia la solución, el cual es, por supuesto, nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. Entonces, en Santiago capítulo 1, allí Santiago nos da la secuencia por la cual caemos en pecado. Son los pasos hacia abajo hasta la muerte. Déjame enumerarlos y describirlos para ti. En primer lugar, invitamos a nuestros deseos a engañarnos. Voy a empezar en Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Detengámonos allí por un momento. Dios no te atrae al pecado, Dios nos prueba
Y es por esa razón que la misma palabra tentación aquí al comienzo de la carta es realmente traducida como prueba. Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Satanás nos atrae al pecado, nos tienta a sacar lo peor, pero tú no puedes culpar a Dios. Santiago dice que tú no puedes decir, bueno Dios, fuiste tú quien me metió en esto, tú fuiste quien me atrajo al pecado. Santiago dijo, tú no puedes hacer eso, pero luego continúa diciendo en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Seducido y tentado. Me encanta la traducción que dice, y se deja llevar por sus propios deseos. Ahora bien, Santiago en este pasaje estaba usando la palabra pasión en el sentido de lujuria. Bueno, por supuesto, hay muchas pasiones justas. La pasión por compañía, la pasión por comer, la pasión por intimidad, todas esas cosas. Pero lo que sucede es que Satanás, y por supuesto nuestra propia carne, tal como lo señaló Santiago aquí, nos atrae. Vemos que la imagen que se usa aquí es la del cebo. Cuando estás pescando, utilizas cierto tipo de carnada. Cuando atrapas animales, puedes usar una trampa. Lo que él estaba diciendo es que nuestras pasiones, que no son controladas por Dios y no son restringidas por Dios, nos seducen. Santiago dijo que nos llevan a un lugar diferente, y ciertamente lo hacen, ¿verdad? Y cuando te dejas llevar por tu pasión, no estás siendo llevado a un lugar donde no quieres ir. Estás siendo llevado exactamente al lugar donde tú quieres ir. Santiago diría, es por esa razón que te pones en el lugar de la tentación. Es por el hecho de que quieres ir en ese rumbo. Amigo mío, esta es una serie de mensajes muy críticas sobre el tema de la pureza sexual. Santiago dice que tú no puedes decir, bueno Dios, fuiste tú quien me metió en esto, tú fuiste quien me atrajo al pecado. Santiago dijo, tú no puedes hacer eso, pero luego continúa diciendo en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, seducido y tentado. Me encanta la traducción que dice, y se deja llevar por sus propios deseos. Ahora bien, Santiago en este pasaje estaba usando la palabra pasión en el sentido de lujuria. Bueno, por supuesto, hay muchas pasiones justas, la pasión por compañía, la pasión por comer, la pasión por intimidad, todas esas cosas. Pero lo que sucede es que Satanás y por supuesto nuestra propia carne, tal como lo señaló Santiago aquí, nos atrae. Vemos que la imagen que se usa aquí es la del cebo. Cuando estás pescando utilizas cierto tipo de carnada. Cuando atrapas animales puedes usar una trampa. Lo que él estaba diciendo es que nuestras pasiones, que no son controladas por Dios y no son restringidas por Dios, nos seducen. Santiago dijo que nos llevan a un lugar diferente, y ciertamente lo hacen, ¿verdad? Y cuando te dejas llevar por tu pasión, no estás siendo llevado a un lugar donde no quieres ir. Estás siendo llevado exactamente al lugar donde tú quieres ir. Santiago diría, es por esa razón que te pones en el lugar de la tentación, es por lo que quieres ir en ese rumbo. Y luego, por supuesto, una vez que te desvías de rumbo, no puedes entender eso muy bien al menos que entiendas el significado de la palabra trance. Se trata de la situación donde estás en el estado que deseas, para citar las palabras de Woody Allen, el corazón quiere lo que quiere. Y estás en un estado tal que perseguirás ese deseo con todo lo que eres y estarás totalmente ajeno a Dios. No es que odies a Dios tal como lo señaló Bonhoeffer. Una persona en medio de tal situación no odia a Dios, simplemente se olvida de Dios. Dios está bloqueado para ella. Las consecuencias de tu pecado están bloqueadas. Eso sencillamente se saca de la mente y entonces te encuentras en esa situación y solamente una cosa tiene importancia, y es el deseo, el cual para ese momento se ha convertido en una obsesión. Entonces Santiago nos dijo que el primer paso es que tenemos nuestros deseos que nos engañan. Y después pasa a un segundo paso y dice que en segundo lugar actuamos. Fíjate que el versículo 15 en Santiago capítulo 1 dice, después, cuando la pasión ha concebido, fíjate en algo, el deseo y la pasión son los que conspiran juntos y hay un nacimiento vivo. Y el nacimiento vivo es el pecado.
y así se desarrolla el pecado y se comete el acto de pecar. Y por supuesto ese acto, en ese momento, lleva a la persona a seguir viendo lo que está viendo. El pecado dirige sus ojos, dirige sus manos a hacer lo que esa persona hace, dirige sus pies para llevarla a donde va. Y en ese momento todo eso está siendo gobernado, ya que parece estar indefensa ante esa tremenda tentación que literalmente la controla. Y la próxima vez que cometa el mismo pecado tendrá que profundizar más. Se necesitará más para obtener la emoción que obtuvo la última vez. Por lo tanto, Santiago dijo que el ciclo se repetirá con consecuencias cada vez mayores y con una gran necesidad. Y tal como lo dice con tanta precisión el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. La ciudad ha sido destruida y no hay muros. Ahora bien, todas las puertas del castillo de su mente se han abierto, han sido arrancadas. Las puertas e inclusive las bisagras han sido quitadas y cualquier cosa entra en cualquier momento. Así que Santiago dijo que el primer paso es que somos atraídos por nuestras pasiones. Luego dijo que el segundo paso es que después pecamos. Hay un tercer paso que Santiago nos da y dice que éste conduce a la muerte. Fíjate que el versículo 15 dice: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahora bien, la palabra muerte se usa de muchas maneras diferentes en la Biblia, algunas veces como muerte física, la separación del alma y el cuerpo, otras como la muerte espiritual, que es la separación del alma de Dios. A veces también se usa de esa manera para referirse a la muerte espiritual. Y es que la persona llega a estar espiritualmente muerta. Tenemos un versículo que escribió el apóstol Pablo en Timoteo, en el Nuevo Testamento, que dice: mas la mujer o el hombre que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo está muerta o muerto. Hay un cierto entumecimiento, hay una cierta mortalidad que se produce como resultado del pecado. ¿Y cuán trágico es eso? ¿Y qué hace la persona en medio de todo eso? Entonces comienza a ver su pecado un poco más claro, y toda la condenación en la que ha pensado se acumula sobre él. Y entonces el dominio que lo inspiró y cooperó con él para cometer el pecado regresa jugando un papel completamente diferente como acusador. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Tú te llamas cristiano? Mira lo que acabas de hacer. Eres escoria. Si crees que Dios aún te ama, estás totalmente equivocado. Tú muy bien podrías continuar por ese camino. ¿Y quién eres tú para decir que amas a Dios? Y así sigue y sigue. Entonces toda esta condenación trae muerte. ¿Y qué hace la persona? Te diré lo que hace. Esa persona comienza a hacer promesas. Él le promete a Dios: oh Dios, te prometo que nunca volveré a hacer esto. Si hay alguien más quien se entera al respecto, entonces promete que será la última vez y que efectivamente no volverá a hacerlo. Él estará tan abrumado por su culpa en su muerte, pero lo volverá a hacer de nuevo, y lo hará una y otra vez porque no entiende la profundidad de su necesidad. Él piensa que al hacer una promesa va a ser liberado, pero necesita algo más que su propio voto y su propia promesa cuando está en ese pozo, y por lo tanto hace la promesa, pero el problema es que se repetirá el pecado tal vez de una manera más secreta, pero no puede salir de ese pozo simplemente diciendo: voy a prometer que va a ser diferente de ahora en adelante. Y ese es el análisis de lo que sucede, especialmente cuando luchamos con lo que está más cerca de nosotros, precisamente nuestra sexualidad. Quizás pueda decirlo de esta manera: cuando estaba en la granja, teníamos un bote de gasolina y siempre se nos decía que nunca encendiéramos un fósforo cerca de ese bote, porque tú sabes que los vapores realmente son propensos a encenderse y el bidón podría explotar. Tú y yo tenemos dentro de nosotros material inflamable y todo lo que realmente necesitamos es que se encienda ese fósforo. Todo lo que necesitamos es que los estímulos externos y el traidor interno estén dispuestos a abrir las puertas al enemigo externo,
y muy pronto seremos llevados casi a otro mundo, todo completamente justificado, hasta que vemos el pecado como realmente es, y entonces nos preguntamos ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es la respuesta? Tú sabes que en cada mensaje de esta serie te doy una tarea. La última vez la tarea fue desintoxicarte de los medios durante 3 días consecutivos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te desintoxicaste? He recibido muy buenos testimonios de personas que dicen lo liberador que es desintoxicarse de los medios durante cierto tiempo. Déjame hacerte otra pregunta. ¿El mundo continuó girando bien sin que tú te enteraras de lo que estaba sucediendo? ¿Hubo algún problema con tu proceso de desintoxicación de la televisión, de las películas? Creo que todo continuó igual. Yo me desintoxiqué esta semana. Me desintoxiqué la semana anterior. Y tú sabes que me está empezando a gustar esta idea de la desintoxicación para separarnos de los medios. Esa fue la última tarea. ¿Cuál es la tarea esta vez? Te la voy a dar en un momento, pero tu Biblia debería estar abierta en el libro de Santiago. ¿Buscarías ahora a Santiago capítulo 4? Donde creo que él nos da una respuesta acerca de lo que hemos hablado. Desearía tener tiempo para leer el comienzo del capítulo, pero vamos a empezar después de un par de versículos. En realidad, voy a empezar en el versículo 6. Debería comenzar diciendo que Dios da más gracia. Para ti hoy, quien estás luchando con el pecado y has hecho reiteradas promesas que has incumplido y crees que no hay ayuda, por favor, toma en cuenta esto. Dios da más gracia. Hay más gracia en el corazón de Dios que pecado en tu pasado. Amigo, me alegra que nos hayas sintonizado hoy para recibir este mensaje. Es parte de una serie más grande titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Estoy seguro de que te has dado cuenta de cuán desesperadamente todos necesitamos estos mensajes. Tú sabes, si hoy enciendes la computadora e inclusive si simplemente quieres leer las noticias, encuentras que hay tentación en todo momento. No son solamente los jóvenes que están siendo seducidos por las imágenes de nuestra cultura. Es posible que tú estés viviendo en un hogar donde hay adicción sexual. Alguien es adicto a alguna forma de sexualidad. Tal vez esa persona es adicta a la pornografía. Simplemente entérate de que en esta serie de mensajes yo hablo sobre estos temas. De hecho, en el último mensaje traté este tipo de cosas de forma bastante directa. Cada uno de los mensajes contiene una tarea que mando a cada uno de los oyentes. Por ejemplo, hemos recibido muchos testimonios de personas que han sido verdaderamente ayudadas por la desintoxicación de los medios. Y vendrán otras tareas. Espero que me escuches aquí mismo la próxima vez en Correr para Ganar, mientras continuamos con esta serie de mensajes, la cual es muy, pero muy importante. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. En un sermón reciente usted declaró que los hijos de Job no pecaron. Sin embargo, Dios permitió que murieran porque quería probar a Job. Entonces, ¿por qué Job sintió la necesidad de ofrecer sacrificio por ellos? Bueno, Alex, quiero asegurarte que yo no dije que los hijos de Job no eran pecadores. Obviamente ellos eran pecadores, y Job ofrecía sacrificio por ellos, ya que sin duda creía que eran pecadores. Mi punto fue realmente algo más. Yo estaba tratando de decir que no había una conexión directa entre el pecado y la muerte de ellos. Afortunadamente, al final del libro, descubrimos que Job pasó la prueba y Dios lo bendijo abundantemente. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Este fue el pastor con más del mensaje El poder seductor del deseo. El segundo de 6 mensajes de una serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es
1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.